Ave María. Ay, Aurorita. Constituyente y eso, dele que dele. Ave María, Jorge. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la constituyente? Sigue el análisis y sigue el debate, Silvia. Ires y venires. Algunos diciendo que sí. Vargas Lleras vuelve y se sube. Pero dice, pero que ya que porque hay que esperar 2 años. Me subo, vuelvo y me Claro, subo. presidente de la Corte Constitucional, que no es necesario una constitución joven todavía que puede servir. Otros que sí. El propio ministro del Interior designado dice, no estamos hablando de reelección, hombre, estamos hablando de reformas sociales. Ires y venires de la reforma y de la Asamblea Constituyente que vuelve a plantear el gobierno y pone al país a hablar de la constituyente. ¿Usted se acuerda, Jorge Alfredo, cuando se estaba negociando la paz con las FARC, que existía ese fantasma de la constituyente y siempre el expresidente Juan Manuel Santos decía que eso era como abrir una caja de Pandora y que por lo tanto no iba a existir una constituyente? Bueno, es que seguramente ese es el problema o ese es el miedo que tienen algunos sectores que dicen que no se suben al bus de la constituyente porque eso es abrir una caja de Pandora. Entonces, claro, hoy el gobierno puede decir que no busca la reelección. Claro. Hace un tiempo, Petro firmó sobre mármol que no constituyente. Pero como la vida cambia y la política es tan dinámica, don Andrés Carmona, usted tiene la lista de quienes se suben y de quienes no se suben al bus de la famosísima constituyente, que lo hemos dicho aquí varias veces. Dijo el ministro Juan Fernando Cristo que se haría bajo la luz de la Constitución del 91, por un lado, y por otro que sería resultado de un diálogo, un acuerdo nacional. Así es, Silvia, y mire, se trata de un acuerdo nacional que, según el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X señaló esta mañana, tendría de eje 9 temas, entre los que están reforma a la salud, reforma pensional, acuerdo político, reforma política, justicia, verdad, cambio climático, bueno, todo un listado de temas que espera él se dé en estas conversaciones que va a empezar a adelantar la próxima semana el ministro del Interior designado y que esperemos se posicione en los próximos días, Juan Fernando Cristo. Pero miremos cómo está el panorama. ¿Quiénes ya le dijeron al presidente yo me apunto? Ustedes lo mencionaban. Sorprendentemente. Yo me apunto, sin Carlos Tanto. Bueno, Tarcisio parece que quiere ser constituyente, pero se suma ahora Germán Vargas Lleras, ya lo había dicho en marzo, ahí está. Incluso dice que él pide que sea ya y que sea por los mecanismos de la Constitución. Pido que sea ya y por los mecanismos de la Constitución. Ahora, eso tiene un trasfondo, porque Vargas Lleras, ya lo había manifestado, se quiere medir voto a voto con el pacto histórico. Pero un expresidente que ya se sumó, que ya dijo, listo, hagámosle, ¿cuándo es? Vamos de cara a esa constituyente, es el expresidente Ernesto Samper. Escuchemos. Coincido plenamente con la propuesta del presidente Petro de que se haga una constituyente para una nueva constitución que debe incluir temas relacionados con el proceso de paz total y con el acuerdo nacional para que sea incluyente alrededor de temas de fondo como el ordenamiento territorial, como un nuevo sistema más democrático de justicia restaurativa y, por supuesto, como lo ha propuesto el propio presidente, normas que constitucionalicen la nueva dimensión ambiental que está mirando el mundo. Ahora hablemos de los que dicen no muchas gracias, presidente, que prácticamente pero hacemos la aclaración que usted está diciendo. Lo de Germán Vargas Lleras, el exvicepresidente, es más una estrategia política. Es estrategia política e ironía, diría yo. Ironía, claro. Porque él está diciendo, midámonos ya, y no espere 2 años, porque él sostiene, se mide en una constituyente y les ganamos barrer a los petristas, es lo que él dice. Píntela como quiera, papá. Porque están hablando de reelección. Cristo dijo, no es de reelección que se está hablando. Vargas Lleras sí está hablando de que obviamente ellos buscarían en la constituyente meter un artículo de la reelección ahí. Correcto. Esa posición que usted manifiesta, Jorge Alfredo, por ejemplo, la comparten senadores del partido de la U como Alfredo de Luque, que dicen, mire, todo se puede hacer a través de la Constitución actual. Todos los cambios que se necesitan y los que propone el presidente en su temario se pueden hacer a través de la Constitución y del Congreso. Me acuerdo de una frase que repetía mucho Santos y era, con una constituyente usted sabe cómo arranca, pero no cómo termina. ¿Cómo no?
Exacto, entonces Abra usted el ese boquete y es el verá. problema. Usted abre la puerta y ahí está. luego de ahí le meten cuanta cosa se les que ocurre. prácticamente fue el ejercicio del año 1991, cuando la la Asamblea Constituyente del 91 en un momento se declaró omnívora y pudo cambiar toda la Constitución, porque inicialmente era una constituyente para reformar aspectos de la Constitución del 86. Pero escuche uno de los que ya dice que no, y que pide que ya no más. Que no le jala. El senador por el Partido Conservador, Germán Blanco. Muy mal empieza el ministro Cristo si lo que está haciendo es mandados. El presidente ha venido anunciando hace mucho rato una convocatoria nacional constituyente, pero no tiene eco ni en los partidos ni en las organizaciones. Y el ministro, sin posesionarse, ya anuncia el inicio de un gran acuerdo nacional. Se equivoca el Partido Conservador si cae en ese juego, en el que yo aspiro no esté, porque la mayoría de los dirigentes conservadores no estamos con ese tipo de situaciones ni de políticas. ¿Y qué dirían las Cortes? Porque a diferencia de la Constitución del 91, que no existía la famosa Corte Constitucional, sino una sala constitucional en la Corte Suprema de Justicia, pues hoy, si se sometiera todo este proceso de una ley habilitante, un plebiscito, pues todo tiene que estar bajo la revisión de la Corte Constitucional. Por lo menos una de las voces más importantes, la de su actual presidente, José Fernando Reyes, dice claro, la Constitución no es para manipularla. Escuchemos. Me pregunto, ¿cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si es que no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que nos forjamos en 1991? La Constitución no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal, cambiable a placer, sino al revés, un texto rígido con muy relativas flexibilidades, que precisa de muy meticulosos y exigentes requisitos de variación y cambio. Lo que sí es cierto, Jorge Alfredo, es que algunos dicen que no, algunos dicen que sí, otros dicen que es un globo que nadie sabe, porque esto podría ser como otra de las 20.000 propuestas que hace el presidente Petro todos los días, entre ellas el tren elevado eléctrico de Buenaventura a Barranquilla y otros que ya está anunciando el día de hoy. Pero la realidad es que esa propuesta siempre ha estado en el corazón de Gustavo Petro. Y lo recordamos incluso de que en el año 2018, días antes de la primera vuelta, aquí en Blue Radio, y usted, padre Linero, le hizo la pregunta, recordará que si se lograba un acuerdo nacional en el Congreso no había constituyente, y él dijo no. Pero si no se logra el acuerdo sobre lo fundamental, tendremos que ir a la constituyente limitada. Bueno, vamos a ver hasta dónde va el río al molino. Ay, María. don Andrés Carmona con el rollazo político, que sí, que no, y nos pusieron el tema otra vez sobre la mesa. Aurorita. Quisiera, Jorge, preguntarle al doctor Pedro Viveros, pues qué es lo bueno, lo malo y lo feo de la propuesta del gobierno de otra constituyente. Aurorita, lo bueno, que la propuesta del señor ministro designado de Interior, el doctor Juan Fernando Cristo, está enmarcada dentro de la Constitución. Entonces yo sí creo que eso, a mí me parece que eso es positivo, porque el debate se va a circunscribir a los mecanismos rígidos, como lo dice el presidente de la Corte Constitucional, que tiene nuestra actual Constitución, y no a esos mecanismos más bien aceitosos que pretendía el gobierno del presidente Petro en su inicio, cuando lanzaron esas propuestas como la del doctor, el ex canciller Leiva, que se podía hacer por medio de un artículo de los acuerdos de paz y otra serie de ideas, repito, aceitosas que estaban planteando. Por eso me parece bueno que si se va a hacer algún tipo de debate, se haga en el marco de la Constitución política que nos rige. ¿Qué me parece malo? El momento. Está el gobierno entrando al tercer año, ya se acerca un momento electoral, más que de política pública o de proyectos de ley. Y esta idea de la constituyente va a entrar dentro de los proyectos que ya el gobierno viene anunciando que va a presentar. Entonces imagínense esa congestión que va a haber en el Parlamento, porque no va a haber tiempo, digo yo, para sacar esa cantidad de proyectos que quieren sacar, unos que no resultaron bien en la legislatura anterior, se van nuevamente a presentar, ahí va a haber una congestión, pero además llega esta propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente en el marco de la Constitución, que eso por supuesto tiene unos tiempos que cumplir,
Ahí es donde yo creo que eso es malo. ¿Y qué es lo feo? Que una idea de una Asamblea Nacional Constituyente nazca producto de una ideología y de una ineficaz gestión de gobierno, como la actual, la del presidente Petro, y que se proponga para salvar unos temas que se pueden salvar por medio del trabajo de las ramas del poder público sin recurrir a la Constitución. Entonces, tratar de resolver un problema de esa magnitud, que como es convocar una Asamblea Nacional Constituyente originada en una ideología y en un gobierno para salvar la mala gestión de un gobierno, a mí me parece que nace sin consenso, contrario a la que se hizo hace hoy 33 años, que se firmó en el Palacio, en el Capitolio de Colombia, con 3 presidentes de diversas tendencias ideológicas, donde se logró un consenso, y esa constituyente fue producto de la sociedad civil que se expresó y pidió que se hiciera. No tenía en ningún momento un tinte ideológico. Si lo hubiera tenido, no me cabe la menor duda que habría sido muy difícil que se metan en esa reforma tan importante de hace 33 años sectores como el del propio presidente Petro, que llegaron con 21 constituyentes de 70 a Aurorita. Era una fuerza política muy importante, con ideas muy, muy valiosas que se incorporaron en la Constitución actual. Y mire usted lo curioso, Aurorita, que esa Constitución que se hizo con ese consenso, no, Aurorita, fue la Constitución que le permitió al hoy presidente ser parlamentario, senador, alcalde de Bogotá, y hoy con esa Constitución ganar la presidencia de la República. ¿Qué más garantía y qué más apertura democrática que esa Constitución? Yo creo que el problema es que hay que desarrollarla, no tratar de poner una idea como esa Constitución de hoy o esa constituyente de hoy, que tiene un corto eminentemente ideológico y que trata de superar la ineficacia del actual gobierno. Pero le doy la lectura a los 3 factores que está diciendo usted, y es que el presidente está entrando a la próxima legislatura 20 de julio con un Congreso lleno de retos de reformas sociales. Por eso tiene el cambio de los ministerios y tiene un ministro del Interior como Juan Fernando Cristo con toda la experiencia política. Y segundo, que el 7 de agosto cumple 2 años y le quedan 2 años de gobierno. Oiga. Uno para gobernar y uno para pelear las elecciones, que es lo que sabemos que pasa. Entonces está alistando es para eso. Estamos alistándonos como en el hipódromo, ¿no? Listos para salir con eso y poner sobre la mesa el tema constituyente. Pedro, a mí me da miedo, Pedro, que estén haciendo las cuentas de la lechera. No se les olvide que en este país un referendo por la paz ganó el no. Es decir, el tema electoral no es tan fácil como hoy lo están creyendo algunos. Es que lo que está diciendo usted, Alberto, es muy, muy de fondo. ¿Sabe por qué además? Y por eso yo entiendo a Vargas Lleras. Vargas Lleras se está metiendo en esto porque está viendo un espacio político, como lo vio en su momento Iván Duque Márquez y el sector del presidente del Centro Democrático. Recuerde usted que allá dentro hubo un debate que ellos iban a declarar o se iban a abstener de votar el plebiscito. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Sí. Y Duque propuso dentro de esa asamblea del Centro Democrático que se fueran con el no, porque vio una oportunidad de enfrentar a Juan Manuel Santos. Aquí lo que está haciendo Germán Vargas es lo que ya hemos hablado en el programa. El único oficio donde no hay bobos es la política, Alberto. Y estos señores que están pensando en política como Germán Vargas, ve la posibilidad de meterse aquí y pescar en este río que propone el propio presidente para enfrentarlo de tú a tú al sector del presidente Petro. Y eso podría perfectamente salir como salió ese plebiscito que se propuso para sacar adelante un proceso de paz, y mire cómo salió. Hágame el favor, análisis de lo bueno, lo malo y lo feo. Pero que la constituyente será tema electoral, será tema electoral. Claro. Que lo puso sobre la mesa el nuevo ministro del Interior, lo puso sobre la mesa. Y que todos, como nos muestra Andrés Carmona en el rollazo político, están hablando y nos puso a hablar del tema. Se haga o no se haga, jugada política de Vargas Lleras, los partidos que sí, que no, los expresidentes hablando, nos puso a hablar del tema y estamos sobre el tema. Y hablando de eso, además que en estos 2 años no, sino que esperemos es plantearla, como dice el ministro Cristo, para que en el próximo gobierno, que están haciendo, pidiendo alargue, confiando en que ellos se van a quedar un gobierno más o varios gobiernos más. ¿Cómo era, don Pedro, usted que vio de primera mano la séptima papeleta y la constituyente hace más de 30 y punta de años? ¿Cómo era el ambiente en ese momento? ¿La gente estaba a favor, en contra, dividida? ¿Qué decían? ¿Era como lo que estamos viviendo? Venga, le voy a decir algo que acabo de decir
en un espacio también de opinión. Esa constitución que está hoy cumpliendo 33 años nació con un proceso bonito. Sí. En un país que tenía una Sí. violencia terrible. Sí. Y el proceso lo hizo la sociedad civil, Jorge. Usted Claro, era periodista. sí. Usted, pues, Ahí se nos acuerda encontramos, sí, señor. lo que nos encontramos. Era otro ambiente. ¿Por qué? Era otro ambiente. La sociedad quería una reforma que no fuera ideologizada, Esteban. Era sino que impresionante el resolviera movimiento. Veníamos de unos unos problemas. años, estamos viendo unos años de una violencia inerme en Colombia, donde necesitaban unos manejos políticos, donde todos estos jóvenes, se está hablando de Pedro Viveros y de todos ellos, estaban proponiendo la sociedad civil unida. Era otra cosa de lo que está presentando hoy, totalmente. Porque usted se acuerda que los políticos se iban al movimiento estudiantil que está en las universidades a pedirnos la séptima papeleta porque los votantes de ellos le decían que si no estaba la séptima papeleta no votaban por ellos. Eso era, Esteban. Pero muy buena pregunta, de verdad, porque me recordé de eso y era otro ambiente totalmente diferente al de No hoy. era este ambiente polarizado, de enemigos, no era este ambiente. Yo le hago una